español en el siglo, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Recordamos fechas: 1492, en España se descubre América. En esta fecha, en 1494, se traza una línea, esa línea del Tratado de Tordesillas, en la que Portugal y España se dividían el mundo, ¿no? Hacia el oeste todas las tierras descubiertas eran para Castilla y hacia el este todas las tierras descubiertas eran para Portugal. Partiendo de esta premisa, podemos comenzar nuestro tema 11 y nuestras monarquías autoritarias. Vamos allá. Este es el índice que os pusimos al principio del tema y dado en clase. No puedo ampliar, así que yo creo que si lo tenéis a mano lo veis bien. Decidí poneros los siglos en los puntos correspondientes, ya que os ayuda a ubicaros en el tiempo. Siglo XV, la dinastía de los Trastámara; el siglo XVI y XVII, la dinastía de los Habsburgo o la Casa de los Austrias. El siglo XVI corresponden a los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, y los Austrias menores en el siglo XVII, que son Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Vamos allá. El primer punto del índice nos habla de una nueva forma de gobernar, una nueva forma política, que son las monarquías autoritarias. Me he adelantado. Es el marco espacio-tiempo. Como ya había hablado de un mapa, pero no está además poneros este mapa a partir de aquí. Mirar el Reino de España. Es el Reino de Castilla. El Reino de Portugal, por otro lado, se ve el Reino de Navarra, que se adquiere a la Corona de Castilla en 1512, el Reino de Francia, que recordar que sale a raíz del Tratado de Verdún en el 843, creo recordar, con los nietos de Carlomagno, ¿no? El Sacro Imperio Germano, que también sale de ese Tratado de Verdún, fijaros, siglo IX. Y es como nos encontramos en el actual mapa europeo, ¿no? Ya a principios de la Edad Moderna. Pues este mapa se va a ir configurando a lo largo de los 300 años que vamos a ver, ¿no? Siglo XV, XVI y XVII. O siglo XVI, XVII, principio del XVIII, como queráis, ya que no hay un cortapega, ¿no? No hay una fecha exacta, porque la historia es constante, continua y todo cambia. Vamos allá. La línea del tiempo que hemos trabajado en todas las clases, de una u otra manera se ha trabajado. Ahí he tenido un pequeño fallillo, que es el siglo XIV, anda, no lo cambiaron en el PowerPoint, que es el siglo XV, lo cambiaré, no os preocupéis para que no os haga el pichón lío, en la que trabajaremos la dinastía de los Trastámaras, finalizada con los reyes católicos, no Isabel y Fernando, y el siglo XVI y XVII explicado un poquito en el índice de antes. Venga, vamos. Era una nueva forma de gobernar, se pasa a una nueva forma autoritaria, en la que en la Edad Media la monarquía dependía, recordamos, de la nobleza y el clero, reinaba bajo sus intereses, ¿no? Recordar que el título de rey era un título nobiliario más. En la Alta Edad Media, ya que en la Baja Edad Media ya sabemos que en esos 200 años finales de la Edad Media la cosa canta de otra manera, ya que recordar que con el nacimiento de los pequeños centros urbanos, ¿no? Las pequeñas primeras ciudades como Salamanca, Alcalá de Henares, París, Bolonia, hay muchas de ellas empiezan a tomar otro ritmo y otro carácter en la historia. Bueno, pues ¿cómo da paso a la Edad Moderna? Pues ese poder de los señores feudales da paso a la figura del rey, y ya se estaba dejando caer en la Baja Edad Media, ¿no? Con las figuras de Enrique IV y todas esas personas en España. Bueno, pues recae en la figura de la corona, en la figura de la persona del rey, cuya justificación siempre era divina. Siempre pongo como ejemplo a nuestro famoso, digo famoso porque se le conoce como el Rey Sol, no es un rey español, es un rey francés, que es Luis XIV, que le llaman el Rey Sol, en la que se decía que el poder real procedía de lo divino, ¿no? Pues ahí está.
Mirad las monedas que están ahí. ¿A que no sabéis quiénes son los de la izquierda? Son Isabel y Fernando. Ya se empezaban a acuñar las primeras monedas metálicas, ¿no? De oro. Venga, ¿qué es una monarquía autoritaria? Pues ya lo hemos dicho en más de una ocasión. La monarquía autoritaria es aquella forma de gobierno cuyo origen pues ya conocemos a finales del siglo XV comienza, ¿no? De la Edad Media, que consiste en la imposición de los reyes sobre los señores feudales, consolidando su propia autoridad y limitando el poder de la nobleza, la iglesia y de los municipios llamados ciudades, ¿no? Las ciudades medievales. Estas monarquías autoritarias tenían una serie de medidas importantes. Entre ellas vamos a destacar varias. La primera de ellas era crear una administración centralizada, ¿no? Los funcionarios al servicio del rey. Estos funcionarios, recordar que en la Edad Media también existían, pero no existían con un papel importante. Aquí ya toman su protagonismo. Otra medida era el ejército real, ¿no? Los reyes tenían su propio ejército, ¿no? Personal, para no depender de las tropas de los señores feudales. Antes los señores feudales sabías que había un pacto de vasallaje, hacías un pacto de vasallaje, tú me das tu ejército, a cambio yo te doy unas tierras. Y era así como se lideraba un poco la Edad Media. Bueno, pues ahora en la Edad Moderna resulta que cada rey tiene su propio ejército personal, ¿cómo no? La tercera idea era limitar las asambleas. Limitar las asambleas, las cortes y los parlamentos, convocándolas en reducidas ocasiones. ¿Por qué? Porque el rey tiene su protagonismo, ¿no? Su poder tiene que estar con su batuta en su mano. Entonces, sí que es verdad que tiene que pedir consejo y asesoramiento a las cortes y a los parlamentos, pero no con esa asiduidad como se hacía en la Edad Media. Esa monarquía autoritaria, además, tenía otra medida, como el aumentar los impuestos al pueblo, la parte de la población, ¿no? Que la gran mayor parte era campesina, para pagar a los funcionarios y el ejército. Eso, desde luego. ¿Cómo se sustentan la gente con riqueza? A costa de nosotros. Eso pasa actualmente también, ¿no? Como pagando los impuestos del Estado. Pues aumentan los impuestos al pueblo ya, ¿no? Más. Desarrollar la diplomacia, las relaciones internacionales. Ya sabéis lo que significa diplomacia, ¿no? Pues las relaciones, cómo representar a nuestro reino, a nuestra corona, fuera de ella, ¿no? Para defender sus intereses en otros estados. Son las relaciones internacionales, la diplomacia. Y ya por último, convertir la residencia del monarca en la capital del reino. La corte deja de ser itinerante, es decir, itinerante era que se movía de un lugar a otro. Ya lo sabíamos de la Edad Media, los reyes no paraban de moverse, llevaban la corte allá donde iban, ¿no? Cambiamos de la torre del homenaje del castillo de un lado a otro. Pues aquí no, la capital del reino. Ya hemos hablado en clase. No sé si en todas, no recuerdo, pero sé que, bueno, o hablaré, pues no lo sé. La capital del reino, por ejemplo, Toledo, bien sabéis que fue capital del reino de Castilla cuando los visigodos entraron allí, ¿no? Ya sabéis que Tolosa fue una de las capitales del imperio de los visigodos, ¿no? Al sur de Francia, y de ahí pasaron ya a los terrenos al territorio castellano y ahí establecieron su capital en Toledo. Por eso es un cruce de culturas de la toledana, ¿no? Los musulmanes, los judíos y los cristianos. Bueno, pues Madrid, como capital del reino, va a ser en la época de Felipe III, pero ya llegará ese otoño, ya os contaré cómo llegará. Vamos allá, seguimos. Las monarquías. Hasta aquí creo que llega. En el punto 3 lo voy a hacer poquito a poco, porque si no se convierte esto en una eternidad de vídeo. Venga,